del imputado Miguel Ángel Aguilera Sangüesa, con los antecedentes que haya detallado en esta audiencia, dando cuenta de los que obran en la carpeta investigativa, señalando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y asimismo también un peligro evidente de fuga. Para ello ha argumentado estos antecedentes en cuanto a los que obran en la carpeta investigativa, que están los informes policiales, declaración de testigos y demás antecedentes que por economía procesal se dan por expresamente reproducido en esta audiencia, sin perjuicio que el tribunal se hará cargo de ello a los cuestionamientos de la defensa. Por su parte, las querellantes, tanto de Miguel Bustamante, el Consejo de Defensa del Estado, asimismo de el ex concejal David Cabedo y finalmente por el querellante Gustavo Toro también se adhirieron a la petición del Ministerio Público en cuanto a decretar la medida cautelar de prisión preventiva, haciendo suyo los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público de manera detallada. Eh, Asimismo, han manifestado que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, haciendo presente incluso también el querellante del Consejo de Defensa del Estado, que podríamos estar en presencia, además de un delito de fraude al fisco, conforme a que uno de los hechos que se le imputó está relacionado con el cohecho y contratos que en definitiva se celebraron y que posteriormente no se ejecutaron. Asimismo, se hace referencia por parte de los querellantes que también habría un peligro para las diligencias de investigación justamente por las circunstancias que rodean a esta organización política, criminal, que rodearía, valga la redundancia, al señor alcalde. En ese contexto, exalcalde ya, han solicitado también que se decrete por esta circunstancia la medida cautelar de prisión preventiva. Segundo, que la defensa ha hecho oposición a la cautelar presentada por el ente persecutor, ha dividido sus argumentos respecto de los ilícitos, centrándose en primer lugar en el enriquecimiento ilícito y en segundo lugar tanto a el cohecho como el lavado de activos. Entiende esta juez sí que los argumentos, que si bien fueron dados por separado, están relacionados entre sí y que básicamente radica en la carencia de antecedentes que permitan, en primer lugar, dar cuenta de la existencia de este enriquecimiento ilícito respecto al primer delito. Para ello se ha hecho un detalle de dos informes periciales que justificarían, en definitiva, la compra de un inmueble que daría cuenta de este enriquecimiento ilícito por parte del persecutor. En ese sentido, además, han acompañado contratos de compra-venta y de promesa, también que por economía procesal el tribunal los da por expresamente reproducción esta parte de la resolución. Respecto al delito de cohecho, reitera también que no existe ningún antecedente que relacione a su defendido en cuanto a este delito, por tanto también, en primer lugar, cuestiona presupuesto en la letra A, la inexistencia de antecedentes de que permitan presumir la existencia de este delito. También cuestiona la participación, no hay ninguna declaración de los testigos que serían funcionarios públicos que de alguna forma lo podrían vincular a su defendido con estos hechos. En esos términos también el tribunal da por reproducido los argumentos y finalmente en cuanto a lo que es el delito de lavado de activos, también se hace referencia que estaría justificada esta compra con los ingresos legales que habría recibido el imputado en los periodos investigados, incluso antes, haciendo referencia también a estos informes periciales que se
acompañaron. Necesidad de cautela señala que la necesidad de cautela puede verse, en este caso, la seguridad de la sociedad puede verse resguardada con cautelares de menor intensidad. Incluso ha propuesto un arresto domiciliario de carácter nocturno, eh, también prohibición de salir del país como máxima cautelar, o de manera principal la medida cautelar de firma y la prohibición de salir del país. En ese sentido, da cuenta que la libertad de su defendido no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, señala que aquí no hay un peligro de fuga, compareció a todos los actos del procedimiento, em, y que también en ese contexto habría que tener presente que las diligencias de investigación, que sería también otro de los motivos, el Ministerio Público ha señalado que estas ya estarían en definitiva realizadas, no habría mayor, digamos, riesgo que la libertad de su defendido pudiese poner en peligro estas diligencias de investigación. Asimismo, señala que el tribunal tiene que tener presente el oficio del Ministerio Público en relación a la pandemia mundial que nos afecta y donde el fiscal nacional instruye a sus fiscales que tengan en consideración, entre otros antecedentes, en la existencia de algún tipo de problemas de salud, causas basales, y también edades respectivas. En ese contexto, su defendido tendría diabetes mellitus, lo que en definitiva lo pondría en un grupo de riesgo en este contexto. Asimismo, también se ha hecho alegaciones en cuanto a que el tribunal tendrá que tener en consideración la que es prognosis de pena, la pena señalada al respecto por el legislador para este tipo de ilícitos es, de acuerdo a lo que se da cuenta en la formalización, son penas en definitiva, que en cuanto a lo que es la privación de libertad, no arriesgaría pena de crimen, teniendo en consideración que aquí el tribunal lo que tiene que tener en cuenta además es que eventualmente estaríamos en presencia de alguna circunstancia que da cuenta de una prescripción gradual de la misma, teniendo en consideración la fecha de los hechos eh, imputados y la fecha que eventualmente se habría presentado la querella. Así las cosas, prognosis de pena en ningún momento serían penas de crimen y que podría cumplir en libertad. Haciéndose cargo también respecto de las penas privativas de derechos y señalando expresamente lo dispuesto en el artículo 141, número 1 del Código Procesal Penal, donde existe una prohibición de decretar la prisión preventiva para penas privativas de derecho, como sería el caso de el ilícito de enriquecimiento injustificado. Em, Tercero, que en sus réplicas el Ministerio Público, aquí voy a detallar un poco más en cuanto a las alegaciones principalmente, porque se agrega un elemento adicional que fue el fundante de el enriquecimiento ilícito y también estima el tribunal fundante del lavado de activos y que está relacionado con el contrato de promesa de compraventa, sus respectivas modificaciones y el contrato definitivo. Pero específicamente el contrato de promesa de compraventa, el primero de ellos, pues ese es el fundamento principal, entiende esta juez por parte de la defensa. Y en ese contexto, el Ministerio Público y también los querellantes en sus réplicas, que hacen suya las alegaciones del persecutor, de este cuestionamiento a un contrato que además señala el señor fiscal, del análisis del mismo estima que sería falso. Y el fundamento estaría dado por la cláusula tanto de el primer contrato de promesa de compraventa como el contrato definitivo, el contrato de compraventa propiamente tal, que harían referencia a la personería
que tendría el representante legal de la sociedad que suscribe los respectivos contratos y que daría cuenta a fechas posteriores a la suscripción del primer contrato de compraventa, de promesa de compraventa. Por tanto, en ese sentido, teniendo en cuenta el cuestionamiento a este contrato, que además es una réplica en cuanto a la cláusula de representación del contrato definitivo que se suscribe en el año 2019, señala que todos los ingresos que se recibieron por parte del el señor Aguilera en los periodos comprendidos desde enero del 2013 a septiembre del 2017 respecto del enriquecimiento ilícito y respecto de el lavado de activos desde el 6 de diciembre del 2012 al 17 de diciembre no estarían justificados y se referirían expresamente de ingresos que se reciben por un concepto y aquí lo relaciona también de posibles cohechos y sobornos que este habría recibido. Y que estarían demostrados además con los informes periciales que de manera detallada darían cuenta de estas circunstancias. Em, También se hizo cargo en lo que dice relación, y aquí también dice relación con la calificación jurídica, que también fue uno de los cuestionamientos que se hace por parte de la defensa en cuanto a si estaríamos o no en presencia de lo dispuesto en el cohecho del artículo 248 o en su figura agravada establecida en el 248 bis. Y en ese sentido, eh, está relacionado expresamente con la omisión o la posible infracción u omisión de deberes en cuanto a la suscripción de estos contratos que han sido cuestionados. Los querellantes también hacen suyo, como ya lo señalé, los argumentos que la parte persecutora han esgrimido, haciéndose también a lo que es la pluralidad de malhechores, eh, perdón, a haber actuado un grupo pandilla y que en definitiva fue también cuestionado como una especie de agravante, pero en definitiva no se alegó como agravante por el Ministerio Público, sino más bien como un antecedente para tener en cuenta en cuanto a la peligrosidad. Y hacen referencia en específico el Consejo de Defensa del Estado, lo que en definitiva la jurisprudencia, específicamente en un caso puntual también de delitos relacionados con la corrupción, se habría señalado al Tribunal de Primera Instancia que habría una agrupación para cometer estos delitos, por lo cual también se configuraría como un requisito de peligrosidad. Em, por su parte, haciéndose cargo la defensa de estos cuestionamientos, señala el señor defensor que se ha indicado un cuestionamiento a este contrato. Y este cuestionamiento por parte del Ministerio Público perfectamente pudo verse subsanado al haber citado a el representante legal de la empresa. Cuestionamiento que en definitiva estarían dado con la veracidad del mismo, el pago, eh, y que básicamente está fundado a una investigación parcializada que afectó al Ministerio Público, ha obviado su principio de objetividad, no ha investigado los antecedentes que den cuenta de que su defendido no habría cometido los ilícitos que está imputando. Se hace cargo respecto de la promesa de compraventa, que es un contrato privado que no requiere, en definitiva, mayores solemnidades que las expresamente señaladas, dentro de los cuales no está que se señale o que se inscriba en el repertorio respectivo. Es un contrato de una escritura privada que no tiene mayores solemnidades. Em, Asimismo,
vuelve a reiterar en cuanto a lo que es la penalidad, precisando expresamente que aquí la carencia en cuanto a peligrosidad, en específico para el delito de enriquecimiento ilícito, el propio legislador lo ha señalado expresamente al entregar la sanción punitiva más bien referida a delitos de bagatela. Incluso ha señalado que sustraer una especie de un supermercado tiene mayor penalidad que la que establece el artículo 241 bis, puesto que es sancionado con pena de multa. Por tanto, lo que es gravedad del delito en cuanto a el enriquecimiento ilícito y su penalidad, es el propio legislador quien no le ha dado la mayor importancia al entregar una penalidad baja en lo que se refiere a una pena privativa de derechos y no privativa de libertad. Reitera en cuanto a lo que es el delito de cohecho, esta calificación jurídica que cuestionó que eventualmente si es que el tribunal llega a configurar estaríamos en presencia del artículo 248 del Código Penal, no de su figura agravada. Aquí no habría ninguna impugnación en la carpeta investigativa que diera cuenta de el actuar o la omisión del señor Aguilera en el cumplimiento de las obligaciones propias de su cargo. Se señaló expresamente que no hay antecedentes en la carpeta investigativa que den cuenta que él tuvo participación alguna, tanto, esto lo señaló en sus alegatos principales, tanto en la redacción de las bases, la publicación de las mismas, solamente él interviene al momento de la suscripción de, el decreto de adjudicación. Por tanto, malamente, en primer lugar, podríamos estar en presencia de un delito de cohecho y del artículo 148 y excluyéndolo expresamente de su figura agravada. Y esto, en definitiva, tiene corroboración con la carpeta investigativa donde no existen antecedentes, según lo él señalado, en cuanto a imputaciones que lo incriminen en tal efecto. En lo demás, reitera básicamente los argumentos que esgrimió en sus fundamentos principales del delito de también de lavado de eh, activos. Y en cuanto a lo que es la prescripción, reitera también que existiría aquí una prescripción gradual, así está expresamente señalado en el artículo 94 del Código Penal, ha hecho alegaciones a fallos tanto de Corte de Apelaciones como de la excelentísima Corte Suprema, por tanto, prognosis de pena a todo evento señala que podría ser la máxima a aplicar de 541 días y que por cierto sería su cumplimiento en libertad. En ese sentido, en definitiva, reitera su solicitud de rechazo de la prisión preventiva. Cuarto, que el tribunal tendrá especialmente en consideración para resolver lo siguiente. El día de hoy se ha cuestionado por parte de la defensa del señor Aguilera los presupuestos materiales del artículo 140 en sus letras A y B, que están relacionados con, en primer lugar, la letra A, esto es que existan antecedentes que justificaran la existencia del delito que se investigare. Y en cuanto a la letra B, que existan estos antecedentes que permitan presumir fundadamente que su defendido ha tenido participación en los tres ilícitos que se le ha imputado el día de hoy. En ese sentido, como ya se señaló en las alegaciones de la defensa, en cuanto al primer delito, y que lo voy a relacionar también con el tercer delito, pues me parece que están absolutamente ligados, eh, puesto que el enriquecimiento ilícito que se le imputa eh, es los dineros obtenidos fueron, según el Ministerio Público, destinados a la compra
de este inmueble y que daría cuenta de este lavado de activos derivados de este enriquecimiento ilícito. Y en ese sentido me voy a detener expresamente en el fundamento principal de la defensa que está relacionado con este concepto de promesa de compraventa del inmueble de la comuna de La Florida perteneciente al señor Aguilera. Eh, por la suma de 160 millones de pesos. ¿Y por qué es relevante para el tribunal? Porque en definitiva, las alegaciones por parte de la defensa están relacionadas que eh, parte de los dineros que se utilizaron para la compra del inmueble deriva justamente de el valor de la venta de el inmueble de la Florida. Y es así que el señor defensor detalló expresamente tanto el contrato de promesa de compraventa de la propiedad de la Florida como del inmueble de la Reina, justamente para ir justificando sus ingresos que no serían de carácter ilícito. Y en ese sentido, sin perjuicio que la réplica se clarifica aún más el funcionamiento que el tribunal realiza, me parece que, de acuerdo a nuestras máximas de la experiencia, la forma como se acuerda el pago del inmueble en el contrato de promesa ya resulta, por decirlo de una forma sencilla, sorprendente. Em, y, y en especial sorprendente porque eh, se hacen referencia a pagos eh, que además no existe un comprobante de entrega de estos dineros. Porque la empresa ya ha tenido flujo para entregar el mismo día 15 millones de pesos, que es lo que se entregó al momento de la suscripción del contrato de promesa de compraventa. Puede ser por los ingresos, la renta que esta se obtiene, las ganancias de los servicios prestados o a través de créditos que se puedan acceder. Em, pero lo primero que en definitiva llama la atención es que no se haya entregado un comprobante de que efectivamente se pagaron estos dineros. Podemos decir que quizás el comprobante necesario y suficiente es la suscripción del contrato ante un ministro de fe y que en definitiva eso daría garantía que efectivamente se enteraron los 15 millones de pesos. Pero a continuación viene lo que el tribunal le resulta más complejo y es la forma como se fueron pagando eh, los restantes valores de la propiedad. Y en ese sentido, yo le pregunté expresamente a la defensa si existían comprobantes de entrega o de haber recibido estos pagos parciales. Y en ese sentido, yo no sé o si había mucha confianza entre el representante legal de la empresa, el señor Mardones, o sencillamente eh, no se realizó. La defensa me señaló que no los tenía en estos momentos. Si no los tenía en estos momentos, me llama la atención que no los haya acompañado durante el transcurso de una audiencia que desde que empezamos a revisar la prisión preventiva y el tribunal le hizo estas preguntas, tampoco sé, porque perfectamente me podrían haber pedido un receso para buscar estos antecedentes que supuestamente están en poder de ellos. Lo que no ocurrió ha sido una audiencia bastante larga y tiempo perfectamente podrían haber tenido. Eh, y además, y esto es lo que anticipé, la réplica, el señor fiscal da cuenta de este error, que no es un error de tipeo. Como bien sabemos nosotros, los abogados que en algún momento hemos tenido que suscribir algún contrato que
justamente mandatamos a uno de los interesados para que puedan de alguna forma rectificar las escrituras. ¿Y por qué no es un error de tipeo? Porque en el repertorio de la notaría está expresamente señalado este cuestionamiento que hace el señor fiscal en cuanto a las circunstancias de la personería del señor Bones. Habría sido ratificada en una junta extraordinaria el año 2016, que es posterior a la fecha de la celebración de a lo menos primer contrato de promesa de compraventa. Por lo cual, este contrato de promesa de compraventa para el tribunal reviste la duda tal que no logra justificar que con los 160 millones de pesos que se recibieron eh, por parte de la empresa, la persona jurídica, la importadora, eh, fue lo que el señor Aguilera destinó al pago de parte de su propiedad, que por cierto no era lo que estaba cubierto con el crédito hipotecario que sí se logró determinar que efectivamente se consiguió para los montos restantes. Y esto no es menor porque, en definitiva, el fundamento principal para justificar eh, este pago de más de 100 millones de pesos está relacionado con este supuesto contrato de promesa de compraventa que el día de hoy el tribunal cuestiona con los argumentos que ya señalé. Máxime si nos damos cuenta de las declaraciones de los testigos que obran en la carpeta investigativa y que han sido expuestos, Campos Uribe, eh, también Roberto Martínez, el propio coimputado, que nadie se hizo cargo de lo que dijo el coimputado, que si bien puede no declarar después en el juicio oral, pero si bien sabemos que los persecutores pueden ofrecer a quienes le eh, prestaron declaración, puede ser o no admitido, pero en definitiva nadie se hace cargo de lo que dice también Daniel García. Y asimismo también Marcelo González. Detalladamente, lo que se refiere a cada uno de estos testigos está básicamente relacionado con el modo que tiene de operar o el modo que tenía de operar el imputado, no solamente durante el periodo que ejerció el cargo de alcalde, sino que incluso anteriormente a esto. Tanto es así que Campos Uribe daría cuenta, eh, perdón, no es Campos Uribe, es Ángel Omerovich, que él conocía también de antes al fiscal, perdón, al señor Aguilera. Eh, y que está relacionado con el cobro de un porcentaje de la adjudicación de ciertas licitaciones. Y en ese sentido, Campos Uribe da cuenta y hace referencia a la adjudicación de un contrato específico con la empresa Egis. Y esto es del todo importante para los efectos de también darle un contexto a cómo se genera la imputación que se hace respecto del delito de cohecho. Y en ese sentido, Campos Uribe manifiesta que en una oportunidad, a lo menos, el señor Aguilera le habría hecho preguntas respecto del 10% que se habría cobrado a efectos de comisión por haber adjudicado una licitación. Y también, estaba bien, Campos Uribe, además, él señala que esta era la modalidad que tenía Miguel Ángel Aguilera de actuar desde que era concejal. Eh, el hecho de cobrar modalidades o cobrar comisiones
por la adjudicación de ciertos contratos. Em, También incluso, y esto está relacionado con el delito de enriquecimiento ilícito, él escuchó una discusión entre el imputado Aguilera y su hermana, donde éste le recriminaba que no tenían cómo justificar la compra de una camioneta que se había realizado. Si esto además lo unimos a la declaración de Martínez Caris, quien también trabajó en la municipalidad, y él hace expresa referencia que el enriquecimiento ilícito del alcalde, en este caso el señor Aguilera, vendría por el lado de las licitaciones donde se diseñaban las bases a medida de la empresa. Y esta declaración tenemos también que dar cuenta de que es el propio Martínez quien señala que la compra de la casa del alcalde coincidiría con la construcción del centro cultural, donde se habría cobrado como comisión por la adjudicación de esto el un 10%, de los cuales un 6% recibiría el alcalde y el restante lo recibiría una persona de apellido Holguín. Y en definitiva, Holguín, de acuerdo a los dichos de Martínez, sería también quien pediría estas comisiones eh, para el alcalde. Tanto es así que este propio testigo también hace referencia, el testigo Martínez, que Daniel García también eh, habría efectuado esta figura de ser el intermediario del alcalde con las otras empresas y quien era su jefe de gabinete en su momento. Eh, Todo esto tenemos que relacionarlo con la propia declaración de García, que también este daría cuenta, si bien expresamente señala que no sabía de dónde venían estos dineros y que él tampoco preguntó, pero si vemos en los informes periciales daría cuenta que una de las principales personas que durante el periodo comprendido entre el año 2013 y 2017 efectuaron depósitos a la cuenta es justamente Daniel García. Finalmente, también respecto a este delito, tenemos a Marcelo González. Marcelo González es una persona que trabajó como proveedor de la Municipalidad de San Ramón en el rubro transportista. Este indicó en su momento que cuando asume la alcaldía, el señor Aguilera dejó, sin perjuicio del tiempo, lo llamaron nuevamente para contratar su servicio. Él habría actualizado los montos, ya que supo que la empresa cobraba lo menos 100.000 pesos más de lo que él cobraba, y es en ese contexto que se hace referencia que una persona de apellido Martínez, en quien subrogaba o subrogó una oportunidad al alcalde, le habría pedido la suma de 800.000 pesos y textualmente este le habría señalado, le dijo que tenía que ponerse por la licitación y este señor Martínez habría señalado expresamente que esto era para el alcalde. El testigo Marcelo González además señala que quien con posterioridad a Martínez lo llamaba o se comunicaba con él era Daniel García, quien en definitiva le pedía distintas sumas de dinero, llegando incluso a pedirle en una oportunidad 5 millones de pesos y en todo momento este le señalaría que habría sido o que era para el alcalde, entendiéndose que en ese sentido el alcalde se hace referencia a el imputado Aguilera. Finalmente, en cuanto a Ángel Omerovich, que es otro de los testigos que declaran en la carpeta investigativa respecto de los ilícitos, también él indica que no tiene mayor conocimiento del origen de los montos, pero su función era principalmente realizarle los depósitos bancarios que eh, el señor fiscal
perdón, no, el señor Omerovich es más específico aún. em, y él hace referencia que en una oportunidad a lo menos 1 millón de pesos, 2.600.000 pesos, se los habría entregado el imputado Aguilera para que efectuara distintos pagos. Señala que siempre fue solo y el dinero siempre se lo entregaba el señor alcalde. En ese contexto, entonces, al cuestionar el presupuesto fundante o el antecedente fundante de la defensa, que este contrato de promesa más la declaración antes referida, y esto unido al informe o los informes periciales, eh, le dan o le entregan al tribunal los antecedentes que permitan presumir eh, tanto la participación como también la existencia del ilícito investigado. Se hizo referencia por parte de la defensa a informes periciales, eh, pero estos informes periciales, a lo menos en este estadio procesal, sin cuestionar, por supuesto, la calidad de perito, que incluso se hizo referencia, aparte de sus antecedentes que forman parte del listado de peritos de cortes de apelaciones respectivas, me parece que no son suficientes para desvirtuar lo categórico en este contexto de la investigación por parte del Ministerio Público, tanto respecto del delito de enriquecimiento ilícito como del delito de lavado de activos. Y aquí lo relaciono. ¿Y por qué? En definitiva, esta relación está principalmente dada que este enriquecimiento ilícito, estos dineros que el imputado recibió en el transcurso de los años 2013 a eh, septiembre del enero del 2013 a septiembre del 2017, están en definitiva, no se encuentran justificados en la carpeta investigativa, ni tampoco se encuentran justificados con los antecedentes que fueron acompañados en este estadio procesal, existiendo entonces un enriquecimiento de carácter, en este caso, un enriquecimiento patrimonial por sobre los 263 millones de pesos que no, el día de hoy en este estadio procesal no se pueden justificar. Y estos dineros o parte de estos dineros, en definitiva, con los antecedentes que se han esgrimido, fueron, y además antecedentes esgrimidos y también relacionados un poco con los antecedentes de la forma como fue pagado parte de este pie de la cuestionada casa de la comuna de La Reina. Con ese contexto, en este contexto, entonces, con lo antes referido, en especial la declaración de el testigo que hace referencia que incluso la casa o la compra de la casa del alcalde estaría en definitiva estaría relacionada con estos ingresos que el día de hoy no tienen cómo ser justificados, por lo cual en este estadio procesal me parece que el delito también de lavado de activos establecido en el artículo 27, letras A y B de la ley 19.913 también se encuentran justificados, tanto en la letra A como en su letra B. El cohecho. Aquí el cohecho o el delito de cohecho también fue por parte de la defensa detalladamente cuestionada. Se hizo cargo, casi que parecía clase de derecho penal parte especial en cuanto a la calificación efectuada por parte del Ministerio Público. Incluso el señor fiscal
se dio el tiempo de hacer las distintas distinciones entre los artículos 248, 248 bis, 249. Eh, Anticipé de alguna forma cuando hice referencia a la declaración de los testigos eh, en cuanto a esta figura. Vamos a partir por la figura del 248, sin entrar todavía si estamos en esta infracción o en la configuración de la figura agravada. ¿Y por qué es importante también hacernos cargo de lo que estos propios testigos declaran? Porque el testigo Campos Uribe da contexto a el modo como eventualmente en su trayectoria como funcionario público, partiendo como concejal, sería el actuar del señor Aguilera. Ya al año 97, si no me falla la memoria, señaló el testigo que desde esa época, que era más o menos la forma como venía actuando en cuanto a pedir una comisión por la adjudicación de estas licitaciones. Obviamente acá tenemos como hechos imputados por parte del Ministerio Público, que en definitiva es lo que el tribunal se tiene que hacer cargo, pero no por eso no puede obviar el contexto que se da para, para este delito de cohecho. Y en ese sentido están absolutamente relacionados el delito de cohecho con el delito de enriquecimiento ilícito y el delito de lavado de activos. Uno deriva en definitiva del otro, o el cohecho con el lavado con el enriquecimiento ilícito están estrictamente relacionados, y también la forma que se tiene para de alguna forma darle algún tipo de legalidades, justamente como bien sabemos, la compra de ciertos bienes, que en este caso es un bien inmueble. En ese sentido, en el delito de cohecho, ¿qué es lo que se le imputa a el señor Aguilera? Y es haber recibido en 3 oportunidades unas cantidades de dinero. Y estas cantidades de dinero están bien relacionadas con la adjudicación de licitaciones que se efectuaron por parte de la empresa Asesoría de Investigación Social Limitada, cuyas siglas se repitió en reiteradas oportunidades, AIES, cuyo representante legal sería imputado o el coimputado Zapata. Y en ese sentido, la parte persecutora ha detallado expresamente cómo estaría relacionado esta empresa, ahí es, con ciertos depósitos que se recibió por parte del señor Aguilera. El primero de ellos está relacionado con el depósito de 9.900.000 pesos que se habría aceptado, que se habría depositado en el mes de diciembre del año 2014 en la cuenta Estado perteneciente al alcalde, en este caso a la época de ocurrencia de los hechos. Y en definitiva, el señor fiscal ha detallado expresamente los distintos giros que se hacen desde la cuenta corriente de la empresa a la cuenta corriente del alcalde. Giros que se hacen a través de lo que se denominó cheques sueltos, y que en definitiva, en primer lugar, se habrían retirado el 4 de diciembre del 2014 10 millones de pesos, y ese mismo día el alcalde habría recibido 9.900.000 pesos.
en depósito en efectivo. Y está relacionado entonces con esta licitación. Lo mismo habría ocurrido respecto de la suma de 4 millones de pesos y 19 millones de pesos que se habrían recibido respectivamente, también relacionados con el segundo cohecho, que es la segunda licitación que en definitiva la empresa se habría adjudicado. Em, en este orden de ideas, y acá me parece que en cuanto a la recepción de eh, lo ofrecido, la recepción del dinero que en definitiva se habría acordado para la adjudicación, claramente existe una correlación, existe una relación cronológica en relación a los giros realizados por parte de la empresa y los respectivos depósitos recibidos por parte de el señor Aguilera. Por tanto, en ese contexto, lo que es la figura propiamente tal del artículo 248, sin entrar aún en detalle a si estamos o no en el 248 propiamente tal o 248 bis, que en definitiva está relacionado con el recibir dinero propiamente tal, en este caso concreto, por la adjudicación de dos licitaciones, me parece que se encuentra justificado no tan solo en estos giros, eh, eh, giros que en definitiva ya me hice cargo, y cuyos depósitos en las cuentas del alcalde no tienen un fundamento propiamente tal, sino que también estos giros y este cohecho está dado por lo que declaran los testigos viñambres, eh, y en ese sentido el que dio origen a la declaración de tres testigos más, Torrealba, Peña y Martí Corena, que trabajaban en esta empresa. Eh, y tanto es así que en definitiva eh, de lo que se da cuenta, y aquí ya me hago cargo de propiamente tal lo que es la calificación jurídica cuestionada en cuanto a la figura grabada, eh, a lo menos eh, en uno de los eh, licitaciones que se adjudicaron, eh, las propias bases se señala por uno de los testigos que fueron confeccionadas para ello, que se reunieron con funcionarios municipales. Aquí se discutió la participación, se discutió si habría una autoría directa por parte del señor Aguilera, porque en definitiva la defensa hizo referencia que si hay alguien que incurrió en algún ilícito, estaría dado por esta junta que estaba a cargo de la confección, publicación y revisión de antecedentes. Pero en ese orden de ideas, me parece que en este caso puntual, y como ya la propia defensa lo señala, ni si- la responsabilidad del alcalde perfectamente él podría verlas de alguna forma, si estamos de acuerdo con esta teoría alternativa, podría haber sido, digamos, resguardada al no haber firmado una licitación que no estaba ni las bases técnicas ni las bases económicas.
y que si le compra, así lo dijo expresamente, cuando en definitiva el Ministerio Público se lo comunicó. Entonces, no tan solo estas bases de licitación respecto al segundo de los contratos o de del contrato licitados, no tan solo se hicieron a la medida, sino que además no cumplían con requisitos técnicos ni requisitos económicos. Por tanto, es aquí también la responsabilidad del alcalde de haber suscrito un contrato, de haber firmado un decreto de adjudicación respecto de una licitación que no cumplía, o una licitación eh, a la empresa que se adjudicó que no cumplía con los requisitos económicos y técnicos. Por tanto, aquí, además de configurarse o darse por acreditado el hecho de haber recibido dinero producto de esta adjudicación, queda claro que hubo omisión en el ejercicio propio de sus cargos o en las obligaciones derivadas propias de su cargo. Por tanto, me parece que la figura del delito de cohecho del artículo 248 bis se encuentra a lo menos en este estadio procesal suficientemente justificada de acuerdo a la formulación de cargos y los antecedentes de investigación que el Ministerio Público así ha señalado en esta audiencia. Necesidad de cautela. Yo, por parte de, en esta extensa jornada y en cuanto a lo que es la necesidad de cautela, los fundamentos principales, a lo menos de las defensas, que se argumentó para el rechazo, está más bien dado con lo que es la prognosis de pena. Prognosis de pena que tenemos que considerar respecto de la sanción a la época de ocurrencia de los hechos. Y yo aquí sí comparto la apreciación que realiza mi distinguido colega Vargas en cuanto a la baja intensidad en la pena que tiene el delito de enriquecimiento ilícito y asimismo tenía en su momento el delito de cohecho y para qué decir el delito de lavado de activos. Pero como también lo dijo don Mario, este es un problema del legislador, es el legislador en definitiva el encargado de darle este criterio de peligrosidad en cuanto a la pena, que en principio, al tener una persona que tiene irreprochable conducta anterior, el tribunal estaría facultado a hacer este juego que el legislador permite en cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad. Pero insisto, todas estas alegaciones están relacionadas con prognosis de pena. En el evento de que sea condenado, incluso el señor Vargas hace referencia a esta prescripción gradual. Bien sabemos que el legislador eh, señala en su artículo 96 cuando se entiende interrumpida la pena y por tanto perdiéndose el tiempo transcurrido. ¿Desde cuándo lo tenemos que este caso del año 2016 para el delito, el último de los delitos de cohecho y para el año 2017 respecto de el delito de lavado de activos y de asociación ilícita, siendo por sanción la más grave, si lo queremos ver, el delito de cohecho. Pero me parece que estamos obviando la segunda parte del artículo 96 y está relacionado con el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal. Eh, si bien se hizo referencia por parte de la defensa que podríamos encuadrarlo dentro de lo que es la presentación de la querella, bien sabemos que aquí existe distintas interpretaciones
jurisprudenciales en cuanto a cuándo se entiende suspendida, eh, justamente por lo que establece o los efectos de la formalización que están dados por la suspensión de, la prescripción. Pero el artículo 96 del Código Penal, que en definitiva es el fundamento para, en este estadio procesal, y solo para el efecto de lo que es prognosis de pena, porque eso es lo que se está alegando. No quiero que después digan que el tribunal ya se pronunció respecto de, no, solamente para lo que dice relación con una eventual prognosis de pena. Y aquí yo también comparto con el abogado Vargas que el Tribunal de Garantía no es un tribunal de forma, es un tribunal de fondo. Quizás el fondo no se analiza en cuanto a el porque sabemos que la prueba es la que se rinde del juicio. Nosotros hacemos un análisis de fondo de los antecedentes de la carpeta investigativa, pero sí tenemos que hacernos cargo del fondo, de si hay delito, de si hay participación y también respecto de lo que es la prescripción, sin perjuicio de lo que se discuta después en el tribunal oral, si es que corresponde. Y en ese contexto, aquí me parece que tampoco en este estadio procesal, en cuanto a esta eventual prognosis de pena y este juego de circunstancias modificatorias y esta facultad que tiene el tribunal de tenerla por muy calificada en el evento que se considera la prescripción gradual, a mí me parece que aquí tampoco está los requisitos en cuanto a que la persecución penal estuviese paralizada por 3 años. Eh, mm, y también el tribunal estima que la norma del artículo 96 señala que la prescripción se suspende, perdón, desde que el procedimiento se dirige en contra, en este caso, del imputado. Y lo relaciono con el Código Procesal Penal, que da cuenta que se es imputado desde que se dirige una investigación en su contra. Y de acuerdo a los antecedentes que oran en la carpeta en la carpeta, perdón, del tribunal, la carpeta virtual, ya el 3 de octubre del año 2017 el tribunal autorizó una medida intrusiva. Por tanto, en cuanto al delito de cohecho, no ha transcurrido la mitad de la pena, no se ha interrumpido por más de 3 años en cuanto a lo que es eventual prognosis de pena, por lo que en definitiva me parece que en este estadio procesal se encuentran configurados los presupuestos materiales, necesidad de cautela en cuanto a lo que es una eventual prognosis de pena. Ante esta reiteración podríamos eventualmente llegar a una pena de crimen que el día de hoy no tenemos ningún antecedente que en definitiva den cuenta de alguna otra posibilidad de modificar esta eventual pena de crimen, salvo la irreprochable conducta de su defendido. Pero insisto, aquí se centró prácticamente el debate en determinación de pena, pero el delito o los delitos por los cuales se encuentra formalizado el señor Aguilera al día de hoy, para esta juez no es cualquier delito, o no son cualquier delito, son delitos cometidos en el ejercicio de una función pública, son delitos cometidos mientras el señor Aguilera ejercía un cargo público, y no un cargo menor, sino que era alcalde de la ilustre municipalidad de San Ramón. Y aquí es importante determinar, porque estamos en presencia de 3 delitos, dentro de los cuales bienes jurídicos protegidos podríamos encuadrarlo dentro de lo que es la correcta administración de justicia, la probidad, también, en definitiva, eh, está en cuanto a lo que es el delito de lavado de activos, que sería el orden socioeconómico de manera genérica o la licitud de los bienes que circulan de carácter específico. Pero esta probidad o esta correcta administración de justicia eh, está dado, y aquí sí lo dijeron, y en especial lo dijo el abogado del Consejo de Defensa del Estado.
aquí se ha puesto en riesgo el Estado de Derecho. Aquí se ha puesto en riesgo la democracia, porque es estos los delitos que hacen a los ciudadanos desconfiar en el sistema. El daño que se genera al Estado de Derecho es un daño que estimo que no es posible cuantificar. Aquí claramente son delitos de corrupción, que el legislador de alguna forma con las modificaciones que ha hecho ha aumentado la pena, pero ya vemos que al día de hoy el enriquecimiento ilícito en el año 2021 sigue teniendo penas que no son privativas de libertad. Tenemos el cohecho, que da fundamento a la solicitud de prisión preventiva y también al el delito de lavado de activos. Pero eran penas no de crimen, eran de simple delito, que por reiteración. Entonces, aquí no solamente importa la peligrosidad en cuanto a la pena asignada al delito. Aquí la peligrosidad importa del daño que se le ha ocasionado a los bienes jurídicos protegidos por este tipo de ilícitos. Y es en ese orden de ideas en que el tribunal estima que la libertad del imputado sí constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, no tan solo por la multiplicidad de los delitos que se le imputaron el día de hoy, no tan solo por la eventual pena probable, sino que teniendo especialmente en consideración la gravedad de la vulneración a los bienes jurídicos protegidos. Y en ese orden de ideas, me parece que claramente la libertad del imputado sí es un peligro para la seguridad de la sociedad, independientemente que ya no ejerza la función como se dijo por parte de la defensa. Así las cosas, y teniendo especialmente en consideración los antecedentes expuestos, los fundamentos señalados, el tribunal va a acoger la petición del Ministerio Público a la cual se adhirieron los querellantes y voy a decretar la medida cautelar de prisión preventiva del imputado Miguel Ángel Aguilera Sangüesa. Entiendo que el plazo de investigación en su momento se había fijado hasta la audiencia de formalización que se había decretado en el mes de septiembre. Como esta audiencia se adelantó, eh, entiendo que seguimos al mes de septiembre. No, no, eso no es así, Ya, magistrado. es hasta la audiencia de formalización. Así es. Ya, Así es, señoría. bien. No, magistrado, Entonces está vigente hasta el día, perdón. perdón, magistrado, el plazo investigativo se hizo coincidir con la fecha agendada, pero no es Eso es. pero no es que corresponda al mismo plazo. Son dos cosas distintas. No, obvio. Ya, No, a sí, ver, magistrado. vamos a, hagamos El lo plazo de siguiente. Zapata se hizo coincidir con esta. Hoy día Sí. se va a discutir el plazo de investigación. No estábamos convocados para el plazo de investigación. No. Estamos Lo convocados que para digo eso. que Si me Zapata no permite tiene terminar, plazo de el abogado investigación. defensor, Zapata si me tenía permite plazo de terminar, A ver, investigación deme un segundo, hasta el día de hoy. por orden, por orden. Pero, Por eso, por eso. a ver, Pero el a ver, alcalde Aguilera no tiene abogado plazo Vargas, de investigación. abogado Vargas, aquí no vamos a separar las investigaciones, aquí es una sola y hay 3 No, imputados. estoy En de esta acuerdo. investigación hay un plazo vigente y se señaló que el plazo vigente era hasta la audiencia de formalización, que en su momento se Así es. decretó hasta septiembre, pero esta se anticipó. Yo entiendo que al anticiparse, la voluntad a lo menos de lo que se señaló era hasta la audiencia de formalización. Así es. Yo Generalmente, entiendo lo mismo. generalmente los plazos de investigación se discuten con posterioridad a las medidas cautelares, cuando estos no están decretados. Yo era solamente para aclarar y que tengan en cuenta esta circunstancia del plazo de investigación, porque independientemente si creemos que es hasta el día de hoy o hasta septiembre, ahí a lo menos hoy día todavía está vigente el plazo de investigación. Es solamente para que lo tengan en cuenta.
Magistrado, Bien. sin perjuicio de aquello, difiere la Fiscalía de la interpretación que pretende la defensa. Una cosa es Yo que no la he hecho ninguna interpretación, perdón. No, no Yo ha estoy dicho siguiendo nada. la lógica de la fiscalía, si del me tribunal. deja Yo no he terminar, interpretado abogado, nada hoy día. no me ha dejado terminar las dos veces que he intentado hablar, me ha Pero interrumpido. es que no pongas, Ya, a ver, no aquí ponga el orden, apreciaciones a en ver, mi... el orden de la audiencia lo doy yo. Yo ya lo escuché, abogado Vargas, yo ya lo entiendo su postura. Exacto, Yo que no necesito, pongan palabras en mi a ver, boca que yo no he dicho. por favor, yo le voy a dar después traslado para tal efecto. Vamos a escuchar ahora al señor fiscal en cuanto a lo que es lo que el tribunal entiende por el plazo de investigación. Y quiero dejarlo claro ahora porque después no quiero retomar incidencias en este sentido. Okay. Magistrado. No olvidemos también que está pendiente, perdón, que está pendiente la discusión de la incompetencia. Ya. Entonces, respecto al plazo de investigación, ¿hay algo que el Ministerio Público quiera señalar? Sí, magistrado, en el momento en que se formalizó al imputado Zapata Vergara, el tribunal, atendido la fecha que se había fijado para la formalización del imputado Aguilera, dijo entonces que la investigación debía extenderse hasta esa fecha, aprovechando que se iba a formalizar al imputado, pero no indexó necesariamente el plazo porque no se puso en el escenario de que la audiencia se adelantara. Dijo el magistrado Cerda que le parecía razonable un plazo hasta el 26 de septiembre, aprovechando que había una audiencia fijada. Pero en ningún momento el magistrado Cerda se puso en el escenario de que se adelantara la audiencia, ni menos que eso implicaría que el plazo se redujera. Por lo tanto, simplemente reproduciendo lo que dijo el juez en esa oportunidad, el plazo debe mantenerse hasta la fecha que se dispuso porque, además, es evidente que se han y se seguirán desarrollando diligencias investigativas a partir de hechos que ya se investigan y por las mismas cosas que han surgido en esta audiencia. Entonces, no me parece que, como el defensor señala, deba entenderse que el plazo ahora termina el día de hoy. Bien. ¿Los querellantes algo que señalar al respecto? Tienen todos los audios silenciados. ¿Algo que señalar al respecto a los querellantes? Su señoría, por el Consejo de Defensa del Estado, entendemos que la interpretación que ha dado el fiscal Víctor Núñez es la que precisamente se ventiló en la audiencia que yo también tuve la oportunidad de asistir. Efectivamente, lo que hace el magistrado Cerda es plantear una eventual pronóstico de plazo y le parece adecuado de que este deba durar al menos hasta septiembre y lo hace coincidir con la fecha de la audiencia de formalización primitivamente fijada. Esa era la naturaleza de la discusión que se planteó en esa audiencia y por tanto entendemos también de que el plazo debe estar fijado hasta esa fecha también. Eso al menos respecto a nosotros, señoría. 26. Bien, los demás intervinientes creyentes. En el mismo sentido, magistrado, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público. Bien. Nosotros compartimos esa apreciación también, magistrado. No sé si me falta alguien todavía. Señoría, yo entiendo que ese no era el sentido del argumento. Yo tengo la transcripción de la audiencia y en un primer momento el fiscal Núñez pidió 200. Ya, pero ¿usted es querellante? Después el tribunal... Defensor, señoría. Ya, lo que pasa es que me falta un Y el querellante. caso me pesa a mí también. Sí, no, sí, lo sé, lo tengo claro, no se preocupe. Me falta un querellante. ¿No? Ya. Ahora sí las defensas. Magistrado, quizás es oportuno escuchar a la defensa. Yo no estuve en la audiencia, me imagino que el sentido, y acá no tengo ningún interés en generar un incidente de la interpretación que se dé. Me parecería absurdo pretender que quiero cerrar la investigación hoy día, sí, no tendría ninguna consistencia lógica. Sí. ¿Ya? Abogado Lener, perdone, el abogado Lener, si me puede silenciar su micrófono. Bien. No tendría ninguna consistencia lógica decir hoy día se vence el plazo, no es mi interés ni tampoco incidentar en un tema de ese tipo.
Lo que sí creo que el tribunal está en lo correcto, en esto concuerdo con usted en términos de que la idea del tribunal, ¿cierto?, es no fijemos plazo para tener un plazo común, ¿ya? Y hoy día se da la oportunidad, ¿cierto?, de discutir legítimamente el plazo en relación a las diligencias pendientes en términos a la imputación que hoy día se da, ¿ya? Lo que tiene que circunscribir el tribunal al momento de ponderar medida cautelar gravosa es con los hechos que están investigados, porque el Ministerio Público, los creyentes han disparado, han deslizado más que disparado, Su señoría, que ¿me hay otros permite? delitos que podrían haber, otros Señoría, delitos, etcétera, etcétera. Llevamos 4 años No, y tanta investigación señoría, a y ver, finalmente perdón, terminamos. al Consejo de Defensa del Estado le voy a pedir, por sí, favor, que pero es que guarde yo no le puedo silencio. No, permitir después le doy traslado a la réplica, que pero el defensor por favor, utilice esas expresiones, su señoría. sí, Él no puede referirse a ningún interviniente de la manera en que lo está haciendo. Nosotros no venimos a disparar una audiencia con el respeto que me merece el abogado Vargas Cosiña. Así que le pido que en virtud de su facultad disciplinaria llame a la atención de que precisamente se refiere a los demás intervinientes del proceso de la forma que corresponde. Nosotros no utilizamos ese tipo de palabras, ni menos en una audiencia de esta naturaleza, así que eso se lo pido, su señoría. Muchas gracias. ya. Yo también les voy a pedir que me ayuden, me colaboren, estamos terminando la Magistrado, la verdad audiencia. que Sabemos que el abogado Vargas de repente se anticipa un poco más de lo que piensa, lo que dice en ciertos aspectos, así que vamos a dejar lo siguiente, antes de evitar cualquier tipo de discusión, cualquier tipo de circunstancia. Obviamente, don Marcos Fuentes, el que mejor nos puede ilustrar, ya anticipó de alguna forma que no era eso el objetivo de la audiencia. En cuanto a la formalización en su momento, yo voy a ordenar que se transcriba el registro de audio respecto de lo tenemos transcrito, el su plazo. señoría. No, pero ¿lo tiene el tribunal, el ministro de Fe del tribunal? ¿O lo tiene usted No, en sus nosotros hicimos medios? una transcripción de la Con formalización todo, y sí, está. con todo respeto, don Mario, sin dudar de lo que usted transcribió, pero el tribunal tiene un ministro de fe, el ministro de fe es quien va a transcribir en cuanto a qué fue lo que se discutió el plazo de investigación, y como mañana yo le anticipé, vamos a continuar con la incompetencia, que en ese contexto, sin perjuicio de lo que resuelva la incompetencia, es también determinante ver el tema del plazo de investigación. Mañana también vamos a resolver, luego de que se certifique por parte del ministro de Fe del tribunal, que se certifique la transcripción del audio, que se transcriba, mejor dicho, el audio en cuanto a el plazo, solo el plazo de investigación. En ese sentido, entonces, nos queda lo siguiente: se decretó por parte del tribunal la medida cautelar de prisión preventiva. Para tal efecto, entonces, ¿sí? La Fiscalía tiene una solicitud en consecuencia de lo que ha señalado el tribunal. Solicitaremos que se despache orden de detención contra el imputado para asegurar su comparecencia. Los Señoría, nos vamos a oponer a la. querellantes, Se me olvida que hay querellantes. sí. No se lo olviden, madre. No se lo olvide. Ya, Sí, a señoría, ver, también nos vamos a adherir a por lo favor. planteado por el ente persecutor. Entendemos que puede ser demorada la resolución que su señoría acaba de dictar respecto de la medida cautelar que se le impuso a Aguilera Sangüesa. Gracias. La defensa, perdón, me faltan 3 querellantes más, son 4. Adhiero, magistrado, a la solicitud del fiscal Víctor Núñez. Magistrado, nosotros adherimos también a la solicitud. Nosotros ya habíamos pedido una orden de detención para asegurar la comparecencia del imputado previamente, no se nos otorgó y la reiteramos en este acto en la línea de lo que el señor fiscal ha solicitado. Ya, respecto de Miguel Bustamante, que era el que me faltó, porque son 4. Querellantes al respecto, ¿algo que señalar? Se desconectó. Entonces, Usted, don Miguel, claro, no está su abogado. ¿Tiene cómo contactarlo? A lo mejor tuvo un problema. Magistrado, está en sala un minuto. está en está sala. en sala de espera. Ya, gracias. Sí, pero tengo el sistema pegado, magistrado, no le puedo dar acceso todavía. No se preocupe.
Ahí sí, magistrado. Ahora va a ingresar. El querellante por don Miguel Bustamante. Aló, ¿me escucha? Sí, ahí lo escuchamos perfectamente. Solicitar un orden de detención para los efectos de ejecutar la prisión preventiva. Me falta solamente usted. Sí, señoría, disculpe que tuve un problema técnico, se me cayó la conexión. Esta parte querellante adhiere a la solicitud de fiscalía y que se despache la orden de detención correspondiente para hacer efectiva la prisión preventiva. Bien, don Mario Vargas, ahora sí. Gracias, señoría. A ver, si bien es cierto, el tribunal ha decretado la prisión preventiva, ¿cierto? Me parece que la detención debiese ser interpretada en virtud del artículo 127, inciso primero, que es cuando existan antecedentes de que el tribunal, la comparecencia del imputado pudiese haberse demorado o dificultada, ¿ya? Me parece que los antecedentes propios de la causa y que el tribunal tiene en evidencia concreta es que el imputado ha comparecido a todos los actos del procedimiento. De hecho, varios de los querellantes, ¿cierto?, publicitaron por la prensa cuál iba a ser su petición, sin saber obviamente cuál iba a ser el resultado, pero de todas maneras existía una probabilidad de dicha resolución, y es así que el imputado se ha presentado a los actos del procedimiento. De hecho, él se encuentra en mi oficina, y me parece que lo prudente es que entre que venga la policía acá o a donde sea que el imputado esté y tenga la posibilidad de comparecer mañana a la audiencia y luego presentarse, como lo hacen en cientos de oportunidades, ¿cierto? Cuando el tribunal despacha órdenes de detención y los imputados tienen conocimiento, se presentan de manera voluntaria al tribunal. El señor Aguilera, ¿cierto?, va a tener la oportunidad de, en este caso, teniendo en consideración además que esta audiencia estaba fijada para el 7, después hubo una serie de modificaciones en relación a la misma. Me parece que no existe ningún principio, ningún antecedente que dé razón al tribunal a objeto de creer que mi imputado vaya a tratar de eludir la acción de la justicia. Me parece de toda razonabilidad que él pueda ir a su casa, preparar, ¿cierto? Va a entrar a cumplir una medida cautelar rigurosa. Mi representado tiene que organizar temas de salud, de remedio, buscar sus cosas. Y si es que existiera el indicio de eludir, el tribunal tiene las herramientas efectivamente para despachar una orden, cuando hay incomparecencia real o hay evidencia de la misma, pero hoy día no la tiene, entonces no es pertinente una detención. Mañana tiene una audiencia, no es necesaria la comparecencia, la verdad, pero sería ideal que estuviese en un debate importante como es plazo de investigación, ¿cierto?, que además va unido a la formalización, porque en la estructura de la audiencia, el propio tribunal, perdón por extenderme, pero cuando la defensa le hace la solicitud al tribunal de que después de la formalización se disputa la incompetencia y después las cautelares por la relevancia que tenía esta resolución, el tribunal dice no, si acá hay una estructura de audiencia. Bueno, ese mismo argumento, la estructura de audiencia, formalización, cautelares y plazo. Por lo tanto, el imputado tiene el derecho a asistir a dicha audiencia, y lo más probable, así como le pasó al señor Zapata, que hoy día no compareció a la audiencia, es que mi representado tenga problemas a la comparecencia. Por eso, señoría, me opongo a la detención y mi representado se podrá presentar de manera voluntaria a los actos del procedimiento. ¿Algo más que señalar por el Ministerio Público? Voy a pedir que silencien los audios, por favor, porque se acoplan. Magistrado, muy brevemente. Aquí se está pidiendo una orden de detención conforme a las reglas generales que se piden en cualquier causa. Aquí se ha dispuesto una cautelar de prisión preventiva y lo que corresponde, atendida a la excepcionalidad de que el imputado no está en el tribunal flanqueado por gendarmes, que se despache entonces una orden de detención para que ingrese a dar cumplimiento a lo que se ha dispuesto.
En esta causa, ni siquiera en otros instantes, en esta causa, en la audiencia inmediatamente anterior a esta, la defensa, evidentemente por los antecedentes que le proporcionaba su representado, invocó antecedentes médicos falsos. Dijeron que había un diagnóstico positivo de COVID. Todos vimos a un defensor que dijo, hacía la mímica de que por teléfono le estaban diciendo que había COVID positivo. Todos somos testigos y resulta que a los pocos días el imputado estaba encaramado en unos autos, rodeado de gente, a propósito de la repetición de las elecciones, dando cuenta que no tenía ninguna enfermedad. Entonces, existe un claro peligro de que el día de mañana se invoque quizás que, justamente para sustraerse a la acción o a la medida cautelar dispuesta. Por lo tanto, lo que corresponde en esta causa es que se despache una orden de detención porque el imputado en condiciones normales debieran dársele orden de ingreso hoy mismo. No hay ninguna razón para hacer excepción a lo anterior. Por lo tanto, magistrado, solicito que se despache la orden solicitada por la... Los querellantes, por parte de Miguel Bustamante, brevemente. Tiene el audio silenciado. Señoría, adhiero a lo solicitado por la Fiscalía, que se despache la orden de detención. Es efectivo que el imputado Aguilera Sangüesa le ha entregado a sus defensas antecedentes falsos para eludir la acción de la justicia. Esta parte se preocupó de que ello quedara certificado en autos, de que las defensas del señor Aguilera Sangüesa habían señalado expresamente que éste tenía un diagnóstico de COVID positivo. Por lo tanto, si fue capaz de entregarle esa información falsa a sus abogados, porque suponemos que sus abogados no son los que falsearon la información, sino que fue el propio Aguilera Sangüesa, entonces es muy previsible que pueda idear otro tipo de artimañas para eludir la acción de la justicia. Consejo de Defensa del Estado, brevemente, por favor. Gracias, señoría. Coincidiendo con la opinión del Ministerio Público, en este caso no hay ninguna razón que justifique una diferencia con el imputado al cual se le ha decretado una medida cautelar de prisiones preventivas. En cualquier caso, ante cualquier audiencia presencial, en este momento, una vez concluida la audiencia, el imputado sería llevado por Gendarmería a dar cumplimiento estricto y de inmediato a la medida cautelar impuesta. Por lo tanto, no hay razón alguna para establecer algún privilegio o alguna diferencia respecto en el trato que se le tiene que dar al imputado. Más aún, su señoría, tal cual como han señalado mis predecesores, en el caso de la asistencia a la audiencia anterior, el mismo imputado entregó información falsa a sus defensores indicando que tenía COVID positivo, razón por la cual no podía asistir a la audiencia. A una audiencia, su señoría, que era de formalización, sin discutir todavía la interposición o la concesión de una medida cautelar de prisión preventiva. Razón por la cual a esta defensa, la defensa fiscal, posee grandes dudas de que mañana, a primera hora, se presente voluntariamente a dar cumplimiento a la medida decretada y por lo tanto va a establecer o va a señalar cualquier argumento para su incumplimiento. Razón por la cual, dado que no existe ninguna razón por la cual se tiene que realizar un trato distinto a cualquier otro imputado, es que la defensa fiscal solicita, en este caso, que se decrete entonces la orden de detención para que se cumpla lo decidido por el tribunal en esta audiencia. Gracias. Don David, tiene su audio silenciado. Gracias. Magistrado, en el mismo sentido del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado. Bien, finalmente por don Gustavo Toro. Sí, magistrado, adherimos plenamente. Por lo menos este querellante no se va a quedar tranquilo si es que no se asegura el cumplimiento efectivo, tal como señala el señor fiscal, de esta medida cautelar intensa, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que ya todos conocemos del comportamiento procesal del señor Aguilera y su defensa. Para cerrar debate, don Mario. Perdón, sí, señoría. Muy breve, porque me parece que hay una persistencia en términos del certificado médico que ya raya en la descalificación y mala fe por parte de los intervinientes. Y me extraña del señor Núñez, porque la verdad que acá hubo un error, y voy a hablar en nombre del defensor de CAP, y que fue corregido por esta defensa, porque efectivamente hubo un error del propio defensor al momento de entregarle la información al tribunal. A reglón seguido, me tocó intervenir a mí y le dijimos al tribunal
cuáles eran los antecedentes médicos y que no decían relación con el COVID, sino que decían relación con un certificado médico por otras enfermedades, tanto así que la acompañamos al tribunal. Y no recuerdo bien si a los intervinientes el tema de el famoso informe de COVID. Entonces, hablar de que hay una información falsa entregada al tribunal, me parece que no es así, me parece que no es una forma adecuada de tratar a un colega cuando no hay antecedentes, ¿cierto?, de que efectivamente se falsó información, es aventurado, muy por el contrario, hicimos un mea culpa del error y me parece que no es un argumento para dar. Todos conocemos al profesor de CAP y estuvo lejos de la intención de él, ¿cierto?, de engañar al tribunal o engañar a algún interviniente. Tanto así que en la propia orden de detención que alguno de los querellantes, no recuerdo quién, presentó, el tribunal se hace cargo y dice, ¿sabe qué? La nueva fecha no está fijada a propósito del COVID. La nueva fecha está fijada en términos de los antecedentes médicos de una licencia médica que no era por COVID que fue entregado. En ese entendido, me gustaría dejar afuera dicha interpretación que me parece que no es legítima y que daña la honra de una persona y que no hay ningún antecedente para hacerlo. Y en términos de principio de igualdad, etcétera, etcétera, esto no es igual, porque efectivamente cuando uno está en el tribunal es Gendarmería quien ejecuta la orden, pero acá no tenemos a Gendarmería y mi representado efectivamente está en libertad y lo que está haciendo el tribunal es mandar a la policía de investigaciones a que arreste a una persona cuando está en disposición del tribunal. Me parece que no existen antecedentes del 127 interpretados a la luz de los hechos reales en pandemia cuando el tribunal nos ha citado a una audiencia telemática y no a una audiencia al tribunal, cosa distinta hubiese sido estar en el tribunal. Por lo tanto, la regla famosa de igualdad que hoy día tanto se ocupa, en este caso no opera, porque las condiciones no son las mismas. Eso. Bien, el tribunal va a resolver, ¿viste? Teniendo presente, se ha solicitado por el Ministerio Público la orden de detención a fin de ejecutar la medida cautelar de prisión preventiva decretada precedentemente con los argumentos dirimidos detalladamente, a lo cual los persecutores particulares también se han adherido. La defensa se ha opuesto, señala que aquí no existe ninguna intención de su defendido de eludir de la justicia y que él perfectamente se va a presentar donde determine el tribunal a fin de que se ejecute la medida cautelar. En ese orden de ideas señala que sería desproporcionada y que no estaríamos dentro de la hipótesis respectiva. En cuanto a lo que es las alegaciones que se han hecho y que dicen relación con el certificado médico que se acompañó en la audiencia anterior donde se suspendió, yo no voy a poner en cuestionamiento a lo que ocurrió en esa audiencia, si hubo algún error de haber sido algún error de referencia, no imputable de alguna forma a ninguna mala intención ni nada por parte de los intervinientes y menos de el abogado Mauricio de Capa. Así que en ese contexto lo que resolverá el tribunal nada tiene que ver con lo ocurrido en esa oportunidad. Lo que sí tiene que ver y que en definitiva el fundamento para el tribunal, efectivamente estamos en situación pandémica, llevamos 1 año y medio prácticamente trabajando de esta forma telemática, donde claramente se nos ha presentado las circunstancias de que lleguen imputados a las audiencias telemáticas, lleguen por sus propios medios, esto es sin haberse despachado una orden de detención, y se decretan medidas cautelares como en este caso es la prisión preventiva. Lo que ha ocurrido por parte del tribunal también, ya en otras oportunidades, yo también he estado en esta misma instancia, en este mismo estadio procesal, y en ese contexto el criterio del tribunal siempre ha sido en ese sentido despachar la respectiva orden de detención para dar cumplimiento a la medida cautelar de prisión preventiva, teniendo especialmente en consideración que me parece que en este contexto para poder ejecutar la medida cautelar es del todo indispensable que se ejecute la orden de detención para asegurar la comparecencia al cumplimiento de la medida cautelar. Como bien dice, los intervinientes, si estuvieran en el tribunal, Gendarmería inmediatamente ejecutaría la orden de detención, lo cual no, perdón, la orden de prisión preventiva, lo que no puede ocurrir, por tanto, en ese contexto, lo que se ha hecho por parte de esta juez siempre ha sido despachar de detención y que una vez que se diligencia esta orden de detención,
sea puesto a disposición para los efectos del cumplimiento de la prisión preventiva. Este diligenciamiento de la orden de detención deberá ser realizado por la Policía de Investigaciones de Chile, dando cuenta de él mismo. Magistrado, la va a ejecutar la Brigada Anticorrupción. Brigada Anticorrupción. Perfecto. ¿Algo más en esta causa? Por el momento, entendiendo que mañana vamos a continuar para los efectos de la incompetencia y del plazo de investigación. No por parte de la defensa. Señoría, una cuestión muy relevante desde el punto de vista de la necesidad tanto médica como de la seguridad de nuestro representado, señoría. El señor Aguilera sufre de ciertas patologías de base que lo hacen de verdad una persona de alto riesgo, digamos, dentro de lo que pudiese ser la internación en prisión preventiva en Santiago 1. En segundo lugar, su señoría, dada la multiplicidad de artículos, de antecedentes que han sido ventilados a través de todos los medios de comunicación, lo hacen ser un imputado y en este caso un interno muy atractivo para la población penal. Entonces, en la orden de ingreso, su señoría, es necesario requerir de Gendarmería la segregación necesaria para que tanto la seguridad de nuestro representado como también su salud, que se ve en riesgo, sea asegurada por Gendarmería y sea puesto en algún lugar segregado bajo las condiciones que requiere un imputado de estas condiciones. Esta defensa sugiere que sea destinado a capitán Llaver, su señoría. Bien, el tribunal tendrá especialmente en consideración para resolver que desde ya se autoriza el ingreso de los medicamentos que estén claramente justificados con antecedentes médicos a fin de tratar patologías que pueda tener el imputado. En cuanto al lugar de cumplimiento, teniendo especialmente en consideración que corresponde a Gendarmería de Chile, serán ellos quienes determinen el lugar de cumplimiento de acuerdo a el perfil criminógeno que se determina al momento de su clasificación, sin perjuicio que el tribunal va a ordenar las medidas de resguardo a fin de salvaguardar la integridad física y psíquica del imputado ante una eventual puesta en peligro de su integridad. ¿Algo más en esta causa? Nada más, señoría, atendía la hora y la cercanía al toque de queda. Ya, ¿les parece que atendía la hora, la cercanía al toque de queda? Espero que no los controlen al camino. Sí, mañana, no, ya no los pasan por 318, ya. Es verdad, magistrado, ya no está A nosotros nos pasaría, porque no le queda duda. No. ¿Les parece que, de acuerdo, pues estamos terminando a las 9:30, ¿les parece que, porque además hay que transcribir el audio, a las 10 nos juntemos mañana y continuamos con la audiencia? De acuerdo, magistrado. Perfecto, su señoría. Ningún problema. Gracias, magistrado. Muchas gracias a ustedes, gracias por la colaboración y nos vemos mañana, si Dios quiere. No hay problema por esta parte, señoría. Muchas gracias. Pueden ir desconectando, gracias. Buenas noches.